Se venía a venir desde hace semanas, pero nadie lo imaginó con este nivel de contundencia. Antonio David Flores, tras meses en silencio, ha decidido mover ficha. Y no con palabras vagas ni insinuaciones, no. Con una sentencia judicial en la mano. Con un documento que, según él, pone las cosas en su sitio. Porque si algo ha sido su bandera durante todo este conflicto mediático familiar, ha sido la necesidad de separar las emociones de los hechos, la televisión de los tribunales. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que hay sobre la mesa no es una opinión ni un relato, es una resolución judicial firme. Antonio David ha hecho público que Rocío Flores ha quedado completamente absuelta del caso de alzamiento de bienes que durante años fue utilizado en tertulias, editoriales, columnas y documentales para alimentar la idea de que tanto él como su hija habían cometido una maniobra económica fraudulenta. Según el documento que ahora muestra, no solo fue desestimada la acusación inicial, sino que también los recursos posteriores fueron rechazados, confirmando que no había pruebas suficientes para sostener dicha acusación. Pero eso no es lo más jugoso. Lo que ha encendido todos los focos es que, ahora, Antonio David exige que Rocío Carrasco asuma las costas judiciales del proceso. Una cifra que, según ha trascendido, no es precisamente simbólica. Y que, para él, representa no solo un reembolso económico, sino una compensación moral. Porque considera que todo este proceso no fue solo un error legal, sino una campaña orquestada desde platós, editoriales y productoras para criminalizarlo a él y a su hija, incluso antes de que la justicia se pronunciara. Y aquí empieza la verdadera batalla. Porque lo que Antonio David pone sobre la mesa no es solo una victoria legal. Es un cuestionamiento directo al relato que su exmujer ha defendido durante años. Ese relato en el que se la presentaba como una víctima absoluta, frente a un verdugo sistemático, con la complicidad de un entorno familiar silente y, en ocasiones, cómplice. Pero la justicia ha dicho que no. Que al menos en este capítulo, las acusaciones eran infundadas. Que no hay delito. Que Rocío Flores no cometió alzamiento de bienes. Y que, por tanto, toda la narrativa construida sobre esa base se tambalea. Y claro, eso deja en una posición muy incómoda no solo a Rocío Carrasco, sino también a su entorno legal y mediático. Porque muchos de los argumentos que se han utilizado en su defensa pública, especialmente en televisión, se sustentaban en la existencia de una serie de procesos judiciales que, en teoría, confirmaban el sufrimiento que ella aseguraba haber vivido. Pero cuando la justicia desmonta esas piezas, el castillo empieza a tambalearse. Antonio David no se ha contenido en sus declaraciones. Ha señalado directamente al equipo legal de Rocío Carrasco, al entorno mediático que durante años ha repetido esas acusaciones como si fueran verdades absolutas. Y, por supuesto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Porque, según él, no se trata solo de limpiar su nombre o el de su hija. Se trata de que los medios reconozcan el daño que pueden hacer cuando se alinean con una versión sin contrastar, cuando prefieren el impacto a la verdad. Lo más impactante es el cambio de tono. Antonio David ya no habla como el hombre acorralado que se defendía entre lágrimas en plató. Ahora habla con seguridad, con datos, con el respaldo de una sentencia. Y eso, para el espectador, lo cambia todo. Porque mientras Rocío Carrasco apelaba al dolor, al trauma y a la memoria emocional, Antonio David aparece con hechos fríos, con resoluciones oficiales, con números y fechas. Y en esta guerra de narrativas, eso tiene mucho peso. La entrevista que ha dado para acompañar la publicación de la sentencia ha sido medida, calculada y al mismo tiempo devastadora. Ha repetido en varias ocasiones que no busca venganza, pero sí justicia. Que no quiere ver sufrir a nadie, pero que no va a permitir que su hija sea utilizada como escudo para seguir alimentando una historia que, según él, ya ha sido desmentida por los tribunales. Y lo ha dicho sin aspavientos, sin levantar la voz, pero con una claridad que deja poco espacio para la duda. Y mientras tanto, el silencio de Rocío Carrasco empieza a hacer más ruido que sus palabras. Porque en este contexto, no pronunciarse es una estrategia que se puede volver en contra. Especialmente cuando quien ha estado en el centro del foco mediático durante tanto tiempo empieza a perder la protección del relato unificado. Porque ahora hay fisuras. Hay preguntas sin responder. Y hay una sentencia que dice, alto y claro, que no hubo delito. Lo que ha pasado a partir de la publicación de esa sentencia es, directamente, un terremoto mediático.
Y no solo por lo que implica a nivel legal, sino por cómo deja en evidencia a muchos de los protagonistas que, durante años, se erigieron en portavoces de la verdad absoluta. Porque aquí nadie se libra, ni tertulianos, ni productoras, ni periodistas, ni supuestos expertos en psicología emocional que llenaban horas de televisión explicando las dinámicas de una familia rota sin haber vivido ni un minuto en esa casa. Antonio David ha puesto la lupa en uno de los aspectos más olvidados de todo este circo, la responsabilidad del altavoz mediático. Porque mientras él y su hija lidiaban con los juzgados, los platós se convertían en tribunales paralelos, donde se dictaban condenas emocionales sin pruebas, sin matices, sin siquiera escuchar a la otra parte. Y ahora que la justicia ha hablado, esa maquinaria se tambalea. ¿Dónde están ahora esos defensores a ultranza? ¿Van a rectificar? ¿Van a pedir disculpas? Uno de los nombres que ha salido a relucir con más fuerza es el del abogado que ha acompañado a Rocío Carrasco durante todo este proceso. Un personaje clave en la construcción del relato jurídico, pero también en su proyección mediática. Porque no hay que ser muy listo para entender que buena parte de lo que se decía en televisión venía filtrado o legitimado por esa figura legal. Pero ahora que una sentencia desmonta esa acusación tan grave, el abogado queda en entredicho. Y no solo por perder un caso, sino por haber sostenido públicamente que todo estaba clarísimo, que los hechos eran irrebatibles y que solo faltaba que la justicia lo confirmara. Pues bien, la justicia ha dicho que no. Pero quizá lo más potente de esta nueva etapa del conflicto no es lo legal, sino lo emocional. Porque Antonio David, al exponer esta sentencia, ha querido dejar claro que no se trata solo de limpiar su nombre o el de su hija, sino de visibilizar el desgaste emocional al que han sido sometidos durante años. La ansiedad, el miedo, el estigma público, las miradas torcidas, las campañas en redes sociales, los titulares venenosos, todo eso también ha tenido un precio. Y nadie se lo va a devolver. Pero al menos, dice él, ahora tienen algo sólido a lo que aferrarse, una verdad judicial que contradice el relato popular. Rocío Flores, por su parte, ha sido más comedida en sus palabras, pero no por ello menos elocuente. Su reacción, medida y serena, ha reflejado una madurez que contrasta con la imagen de niña manipulada que tantos quisieron vender. Porque hay que recordarlo. Durante años se dijo que todo lo que hacía Rocío era por indicaciones de su padre, que no tenía criterio propio, que estaba adoctrinada. Pero hoy, con esta sentencia sobre la mesa, queda claro que su papel fue muy diferente. Que ella también fue víctima, pero no de quien muchos pensaban. Y aquí es donde todo el engranaje empieza a crujir. Porque si Rocío Flores no cometió delito, si Antonio David fue acusado sin pruebas suficientes, si el proceso ha sido archivado una y otra vez, ¿qué queda del relato de Rocío Carrasco? ¿Qué pasa con esa supuesta verdad incontestable que nos vendieron en forma de docuserie? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes la amplificaron sin cuestionarla? En las redes, la conversación ha cambiado. Ya no se trata de defender a uno u otro como si fueran equipos de fútbol. Ahora se habla de justicia, de dignidad, de límites éticos. Muchos se preguntan si no ha llegado el momento de revisar lo que se dijo en televisión, de exigir más rigor a los programas que hicieron caja con este conflicto, de proteger a quienes fueron arrastrados por una tormenta mediática que nunca debieron soportar. Porque una cosa es contar tu historia. Y otra muy distinta, construir una narrativa que, sin pruebas, pone en el punto de mira a personas inocentes. Y en medio de todo esto, hay una figura que empieza a emerger con fuerza, la de un Antonio David más contenido, menos emocional, más estratégico. No busca encender el fuego, sino apagarlo con documentos. No quiere gritar su verdad, quiere mostrarla. Y eso, en un mundo donde todos compiten por ver quién suelta el titular más escandaloso, es casi revolucionario. Este nuevo giro deja claro que la batalla no ha terminado, que todavía quedan muchas verdades por salir a la luz. Y que, aunque el relato oficial haya sido dominante durante mucho tiempo, el tiempo y la justicia ponen a cada uno en su sitio. Antonio David lo sabe. Rocío Flores también. Y ahora, lo sabe todo el mundo. Si algo ha dejado claro esta última jugada de Antonio David es que el tiempo ha jugado a su favor. No es el mismo hombre que vimos años atrás en platós defendiendo su inocencia a gritos, ni el padre desesperado que lloraba ante cámaras mientras todo un país lo señalaba como culpable. Ahora es otra figura, más tranquila, más afilada en sus intervenciones,
más consciente del poder que tiene cuando deja que los documentos hablen por él. Y eso es lo que más desconcierta a sus detractores, acostumbrados a una versión más emocional, menos firme, más fácil de desmontar. Porque ahora, con una sentencia en mano, lo que diga ya no es solo su versión, es un hecho. Pero lo que realmente está generando incomodidad en el entorno de Rocío Carrasco no es solo la sentencia en sí, sino lo que implica a nivel narrativo. Porque durante mucho tiempo, cada declaración que hacía Carrasco era considerada palabra santa, especialmente por su círculo más cercano y por un sector importante del público que empatizaba con su relato. Un relato que se convirtió en bandera de una lucha mayor, la violencia vicaria, la invisibilización del dolor femenino, la necesidad de darle voz a las víctimas. Todo eso se mezcló con su historia personal, convirtiéndola en símbolo de una causa. Pero claro, cuando los cimientos de esa historia empiezan a resquebrajarse, todo lo construido sobre ellos se tambalea. Y aquí es donde entra en juego la figura del abogado. Porque si bien Carrasco podía hablar desde el dolor, el sufrimiento y la vivencia emocional, su abogado era quien tenía la tarea de sostener esas afirmaciones en el plano legal. Era él quien tenía que aportar pruebas, presentar demandas, defender acusaciones. Y es precisamente ahí donde el fallo de la justicia es más demoledor. Porque una cosa es que la opinión pública te apoye, y otra muy distinta es que la justicia diga que no hay base legal. Y eso, por mucho que se quiera disfrazar de tecnicismo, es un varapalo. Lo que resulta todavía más llamativo es el silencio del entorno mediático que durante años respaldó cada palabra de Rocío Carrasco. Esa red de presentadores, tertulianos, columnistas y comentaristas que convirtieron su relato en una especie de verdad incuestionable. Todos ellos, ahora, optan por la prudencia, por la distancia, incluso por el olvido. Algunos se justifican diciendo que solo recogían el testimonio de una mujer valiente. Otros directamente hacen como si nada hubiera pasado. Pero todos, absolutamente todos, están siendo señalados por una audiencia que ya no se conforma con relatos edulcorados. Que quiere saber la verdad. Que exige coherencia, responsabilidad y, sobre todo, rectificación cuando toca. Porque esto no va solo de un conflicto familiar. Esto va de cómo los medios de comunicación han sido capaces de convertir una historia personal en un espectáculo de consumo masivo, sin preocuparse por las consecuencias. De cómo se ha linchado públicamente a personas que, ahora se demuestra, no eran culpables de lo que se decía. Y eso no se soluciona con un simple nos equivocamos. Eso deja heridas. Y esas heridas, en el caso de Rocío Flores, son profundas. Ella ha sido una de las grandes víctimas colaterales de este conflicto. Convertida en personaje mediático sin haberlo pedido, juzgada en redes sociales, despreciada por compañeros de profesión de su madre, caricaturizada por tertulianos que ni siquiera conocían su historia. Todo eso, por el simple hecho de haber estado al lado de su padre. Por no haber roto públicamente con él. Por no haber seguido el guión que otros escribieron para ella. Y ahora que la justicia le da la razón, que demuestra que no cometió delito alguno, nadie se disculpa. Nadie pide perdón. Nadie se retracta. Y aquí es donde Antonio David pone el dedo en la llaga. Porque no se trata solo de ganar un caso. Se trata de limpiar el nombre de su hija. De devolverle algo de la dignidad que le fue arrebatada. De restaurar su imagen ante una sociedad que la condenó sin pruebas. Porque, aunque él ha sido el rostro más expuesto, siempre ha tenido claro que la verdadera damnificada en esta historia ha sido Rocío Flores. Y esa es la razón por la que esta sentencia no es solo una victoria personal. Es una declaración pública de inocencia para su hija. Y eso, para un padre, no tiene precio. Con esta nueva etapa judicial resuelta, se hace inevitable mirar hacia atrás y repasar cómo hemos llegado hasta este punto. Porque el conflicto entre Antonio David y Rocío Carrasco ya no es solo una guerra de versiones, se ha convertido en una batalla cultural, una confrontación entre dos maneras de entender la verdad, la justicia y el dolor. Y en esa batalla, los medios de comunicación han sido jueces y parte. Han construido héroes y villanos. Han decidido a quién se le da voz y a quién se le silencia. Y lo han hecho con una ligereza que ahora, con una sentencia clara sobre la mesa, empieza a parecer irresponsable. Los rostros que antes eran omnipresentes en los platós ahora están desaparecidos o silenciados. Las portadas que antes mostraban una Rocío Carrasco fuerte, valiente, casi mística en su dolor,
hoy se ven obligadas a incluir matices. Porque la figura que construyeron no era del todo real. Y eso, para la industria que vive de moldear realidades a su antojo, es una amenaza. Y es que el relato único ya no funciona. La audiencia ha cambiado. Ya no se traga sin rechistar lo que le dicen desde un sofá de colorines con aplausos enlatados. Ahora investiga, compara, duda. Y en este caso, la duda se ha transformado en certeza. La sentencia es clara, y con ella se cae parte del entramado emocional que sostenía la historia de Rocío Carrasco. Lo más irónico de todo esto es que la docuserie, que en su momento fue recibida como un ejercicio de valentía y de justicia emocional, hoy es revisada con otros ojos. Y no porque su testimonio no tenga valor, sino porque su discurso estaba lleno de afirmaciones que ahora se desmienten. Y eso obliga a replantear todo. Porque si en un caso tan grave como el alzamiento de bienes, la justicia ha dicho que no hay delito, ¿qué otras cosas que se dijeron con rotundidad podrían no ser tan ciertas? Antonio David ha sabido moverse con inteligencia en este nuevo terreno. No ha caído en la provocación, no ha recurrido al espectáculo fácil. Ha mostrado documentos. Ha pedido respeto. Ha exigido que se escuche su verdad, pero sin imponerla. Y eso, en un entorno donde todo el mundo grita para que se le escuche, es una estrategia ganadora. Porque el que tiene la verdad no necesita levantar la voz. Y en cuanto a Rocío Flores, su papel ha dado un giro radical. De ser una adolescente señalada, ha pasado a ser una mujer que habla claro, que defiende su verdad con serenidad, que no necesita atacar para poner límites. Su silencio, tantas veces criticado, ha resultado ser una muestra de madurez. Porque mientras otros hablaban sin parar, ella ha esperado. Y ahora que la justicia la respalda, su discurso es más fuerte que cualquier editorial. En este contexto, la figura del abogado de Rocío Carrasco queda gravemente tocada. Porque no solo no ha conseguido lo que prometía, sino que ha contribuido a construir una imagen que hoy se desmorona. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se asume el rol de portavoz de una causa tan delicada, hay que ser muy cuidadoso con cada palabra. Y en este caso, la falta de pruebas ha dejado al descubierto un exceso de confianza, una especie de arrogancia legal que ahora pasa factura. Lo más probable es que los medios intenten pasar página. Buscarán nuevos conflictos, nuevas caras, nuevas batallas. Pero esta historia ha dejado una huella profunda. Y no solo en sus protagonistas, sino en una audiencia que ha aprendido a desconfiar, a mirar más allá del titular, a exigir que la verdad no se construya solo con emociones, sino con hechos. Antonio David lo sabe. Por eso no se ha lanzado al barro. No ha convertido su victoria en un circo. Ha sido comedido, casi frío. Porque entiende que la justicia habla más alto que cualquier tertuliano. Y cuando eso ocurre, el ruido desaparece. Queda la verdad. Y esa verdad, aunque haya tardado, ha llegado. Este episodio no es uno más en la larga cadena de titulares, demandas cruzadas y guerras familiares en horario de máxima audiencia. Esta sentencia es un punto de inflexión. Porque por primera vez, uno de los relatos principales ha sido contrastado con un documento judicial inapelable. Y eso tiene un poder inmenso, no solo legal, sino simbólico. Porque en una historia donde las emociones se han utilizado como arma, los hechos fríos y duros son una bofetada de realidad. Antonio David, tantas veces humillado, tantas veces atacado sin posibilidad de réplica, ha encontrado en esta sentencia una reivindicación que va mucho más allá de su imagen pública. Es una victoria para él, sí. Pero sobre todo es una forma de proteger, por fin, a su hija. De ofrecerle un espacio donde no tenga que justificarse, donde no sea necesario explicar una y otra vez que no ha hecho nada malo. Porque la justicia ya lo ha dicho. Y esa palabra pesa más que cualquier opinión lanzada al aire por un colaborador de programa o por un espectador enfurecido detrás de un teclado. Rocío Flores, después de todo lo vivido, se encuentra ahora ante la posibilidad de reconstruirse públicamente desde otro lugar. Ya no como la hija de un villano, ni como la cómplice silenciosa de una guerra familiar, sino como una mujer que ha resistido el escrutinio público, que ha sido capaz de callar cuando todo el mundo hablaba, y que ahora tiene a su favor no una opinión, sino una sentencia. Es su momento. Y nadie podrá quitárselo. El caso deja muchas lecciones. La primera,
que los medios deben actuar con responsabilidad. Que no se puede crucificar a una persona solo porque otra haya decidido contar su versión con más fuerza. Que las plataformas no deben ser escenarios para linchamientos encubiertos. Y que el espectáculo tiene límites. Porque, al final, detrás de cada historia hay personas. Y esas personas sufren. Y si hay algo que ha quedado en evidencia es que la verdad tarda, pero llega. Que el tiempo, aunque lento, va dejando todo en su sitio. Que la justicia puede parecer insuficiente, pero cuando se pronuncia, lo hace de forma rotunda. Y cuando eso ocurre, el ruido se disipa. El relato que parecía indestructible empieza a hacer aguas. Y los que ayer parecían héroes, hoy tienen que rendir cuentas. Por eso, desde este canal, desde la fábrica de salseo, no vamos a callarnos. Vamos a seguir contando lo que otros no quieren que se sepa. Vamos a seguir desmontando los relatos prefabricados y dándole voz a quienes durante años fueron silenciados. Porque la prensa rosa también puede tener memoria. Y porque aquí, lo importante no es el bando, sino la verdad. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la sentencia cambia el relato por completo? ¿Rocío Carrasco debería pronunciarse? ¿Deberían los medios rectificar por lo que dijeron durante años? Déjamelo en los comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo si tú también crees que la verdad merece ser escuchada, aunque moleste. Aquí no venimos a repetir lo que dicen todos. Aquí venimos a romper el guión. Porque esto es la fábrica de salseo. Y lo que viene será todavía más potente.